Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en su cuenta de X una segunda carta a la ciudadanía ante la citación judicial solicitada por un juzgado de Madrid contra su esposa, Begoña Gómez, por un caso en el que se le acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Vamos con el informe. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se pronunció luego de que un tribunal de Madrid citara a declarar el próximo 5 de julio a su esposa Begoña Gómez en el marco de una investigación por presunta corrupción. A través de una nueva carta publicada en su cuenta de X, Sánchez aseguró que su esposa es inocente y reafirmó su decisión de continuar como presidente del gobierno pese a los cuestionamientos. Además, aseguró que la citación de su esposa es extraña, ya que sucede justo antes de las elecciones europeas. Sánchez afirmó que la acusación contra su mujer es un montaje impulsado por asociaciones ultraderechistas y acusó a la oposición de intentar quebrarle política y personalmente. Con este pronunciamiento, Sánchez intenta negar lo que está sucediendo, tratando de ponerse como víctima política, pese a que hay una investigación real en curso contra su esposa por presunto tráfico de influencias. Estas investigaciones se centran en el empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, quien fue favorecido por esta última en la obtención de contratos públicos. Tras conocerse las investigaciones, varios políticos, entre ellos la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticaron duramente a Sánchez, subrayando que no hay cortina de humo que pueda ocultar la implicación de Gómez en un presunto tráfico de influencias. Este caso plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y si existe un uso indebido de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Juan Carlos Peinado, magistrado titular del 41º Juzgado de Instrucción de Madrid, ha citado a Begoña Gómez para el 5 de julio a las 10 de la mañana, exactamente en un mes, para que responda ante las acusaciones que se le hacen con motivo de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Peinado admitió la denuncia luego de que esta fuera formulada, presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, quienes basaron su denuncia en base a informes periodísticos de medios de comunicación como Libertad Digital, El Confidencial, Voz Populi, Es Diario y The Objective. La reacción de Pedro Sánchez ante el cuestionamiento a su esposa por este caso en que se le involucra por estos temas de corrupción y cómo mancha su figura política ha sido publicar una segunda carta a la ciudadanía. Recordemos que la primera la publicó en su cuenta de X el 24 de abril. En este caso, ¿cuáles son los argumentos de Pedro Sánchez en su carta? ¿Qué es lo que señala para defender a su esposa? Señala varias cuestiones. Entre otras cosas, él habla de zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes, coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal, alianza contra Natura, máquina del fango, coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Esta carta a la ciudadanía, como lo hemos mencionado, es la segunda. Recordemos que el 24 de abril de este año, cuando trascendió que se le habían abierto diligencias previas a su esposa, Pedro Sánchez publicó una primera carta a la ciudadanía en la que tenía el mismo relato, el mismo discurso victimista y señalaba, hablaba también de máquina del fango, de coalición de intereses de la derecha y de la ultraderecha y de una operación de acoso y derribo por aire, mar y tierra. En ese caso se tomó unos días para reflexionar y determinar si es que se mantenía o no como presidente del gobierno de España. Lo cual en realidad fue un amago, un teatro en vista de que él nunca tuvo una verdadera intención de renunciar. Y lo que en realidad hizo fue ganar tiempo para ganar el apoyo de sus partidarios y sus aliados políticos. Ahora que se ha anunciado y que ha trascendido la noticia de la citación judicial para su esposa, él ha publicado esta segunda carta,
que vamos a pasar a analizar. En primer lugar, él cuestiona la fecha elegida por el juez Peinado, en vista de que es una fecha cercana a las elecciones parlamentarias, las elecciones del Parlamento Europeo. Concretamente señala, esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. De alguna manera, con estas declaraciones y puestas por escrito, Pedro Sánchez está acusando al juez Peinado de alguna manera de interferir políticamente, lo que es bastante grave, porque él señala pues de la fecha elegida interferiría y pareciera pues, de acuerdo con su relato, que fuera una intención directa, dolosa pues de interferir en una campaña política. Lo que implica obviar que el propio procedimiento penal de España, que se encuentra en la ley de enjuiciamiento criminal, establece pues que esta fecha se puede determinar o establecer para estas diligencias en un mes, que es lo que se está haciendo. Además de ello, él sugiere que hay un acuerdo no escrito para evitar que se den estas diligencias cerca a procedimientos electorales. Y esto también es bastante grave porque implicaría, él está sugiriendo que hay una suerte de pacto entre el Poder Judicial y los actores políticos, lo que es bastante cuestionable. Por otra parte, con relación a la oposición, en su carta, Pedro Sánchez señala lo siguiente: su objetivo es que yo renuncie, que dimita, incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria. También sabía que, conforme aumenta la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la maquinaria del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si valía o no la pena continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Bueno, acá tenemos que recordar que él pone la idea de poder removerlo del poder mediante una moción de censura como algo sumamente quizá antidemocrático, pero hay que recordar que él llega al poder tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en el 2018, en junio del 2018. Y bueno, pues ahora le está pasando algo similar, con motivos mucho más fundados, que son estos temas por los que se está investigando a su esposa. Por otra parte, tenemos que él señala que lo que no han ganado en las urnas lo quieren ganar mediante una moción de censura. Y hay que tener presente que en las últimas elecciones en España el Partido Popular obtuvo la mayor cantidad de votos. Y de alguna manera ganaron las elecciones, pero perdieron políticamente al no poder articularse de una manera adecuada para lograr conformar gobierno y en el sistema parlamentario español poder nombrar pues, a Núñez Feijóo como presidente del gobierno. Siendo que no pudieron, Pedro Sánchez se alió con los separatistas y con la izquierda radical y pudo mantenerse en el poder como podemos ver hasta ahora. Sin embargo, esto no significa que Pedro Sánchez haya tenido un gran triunfo en las urnas, que lo lleve a señalar, como dice en su carta, que la oposición pretende ganar en las urnas lo que no pudieron ganar, mediante una moción de censura, lo que no pudieron ganar en las urnas. Además, él señala y alude en esta parte de la carta, alude al momento en el que decidió tomarse unos días para reflexionar y resolver si es que se mantenía o no como presidente. Y como hemos podido apreciar, esto en los hechos, se ha podido ver que él nunca tuvo las intenciones de renunciar y que esto fue una estrategia y un teatro para poder aunar fuerzas de sus partidarios y sus aliados políticos. Para terminar, con relación a la carta, Pedro Sánchez señala lo siguiente: en los próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones
y debilitar al gobierno. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué nos atacan. No somos ingenuos, lo hacen porque es mi pareja. Bueno, acá es bastante obvio. Si es que no fuera la pareja de Pedro Sánchez, no se le podría imputar los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es precisamente porque es su esposa que está en una posición que le habría permitido incurrir en estos ilícitos penales, motivo por el cual tiene la condición de investigada. Figura política o figura que antes era denominada de imputada, pero que se cambia en el 2015. Ella tiene la figura, es la condición de investigada en este caso, en este procedimiento actualmente de diligencias previas. Ahora bien, en España no existe la figura de primera dama. El rol que tendría la primera dama lo tiene actualmente la esposa del rey, la reina consorte, la reina Leticia. Y la reina es quien actualmente tiene el rol de primera dama en España, en vista de que el jefe de Estado es el rey y Pedro Sánchez es jefe de gobierno. Hay que tener claro esto porque mucha gente confunde, ¿no? Y además, Pedro Sánchez señala que habla de que sus aliados se está aprovechando pues, de la situación política de su mujer para tratar de victimizarse y valerse de la imposibilidad que tienen sus aliados de ejercer directamente el poder para recibir su apoyo y así tener mayor fortaleza política ante los cuestionamientos que se hacen a su mujer y además a su gobierno por el caso Koldo. Ahora bien, también hay que recordar que Pedro Sánchez, que el PSOE, estuvo atacando a las parejas de importantes dirigentes de la oposición. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, se acusó a su pareja. Y en el caso de la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el PSOE y sus aliados pretendieron que ella renunciara con motivo de un caso relacionado con evasión de impuestos en el que está involucrado su pareja, pero es un caso que los hechos se dieron antes de que él fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, en el caso de Pedro Sánchez y su mujer, ellos tienen una postura diferente y habría que que imaginar qué posición tendría el PSOE y sus aliados separatistas y de la izquierda radical si es que, por ejemplo, la reina Leticia estuviera involucrada en negocios como los que ha tenido la pareja de Pedro Sánchez. Ahora bien, ¿hay fundamento en las acusaciones con relación a los negociados de Begoña Gómez? La realidad es que sí. En primer lugar, el tema con el empresario Carlos Barrabés, quien le ayudó a montar un máster en la Universidad Complutense de Madrid, el máster en transformación social y competitiva. Luego ella firma una carta de recomendación que le permite ganar contrataciones con el Estado que le hicieron ganar más de 10 millones de euros. Con relación al tema de Globalia, cuando Begoña Gómez era directora del African Center, Globalia, a través de su filial Wacalúa, auspició el African Center y ella tuvo reuniones con Javier Hidalgo, que es el segundo mayor accionista del holding Globalia y que era el director ejecutivo de esta empresa dedicada pues, a los transportes y al turismo. Posteriormente, el gobierno de su esposo aprobó un rescate financiero de más de 600 millones de euros para Air Europa, una empresa aeronáutica que pertenecía al grupo Globalia. Por ello, es bastante lógico y legítimo que se hayan abierto diligencias previas contra su esposa y que los medios de comunicación opositores cuestionen la figura política de Pedro Sánchez ante tales circunstancias y lo que está sucediendo con su esposa. Para terminar, es bastante cuestionable que el actual presidente del gobierno de España haya asumido un relato y un discurso totalmente populista y demagógico en lugar de tener una postura de contribuir, de colaborar con la justicia y estar del lado pues, de la transparencia, ¿no? Él ha asumido este rol y lo que es preocupante es la idea
que ha puesto sobre la mesa de democratizar el país, que se traduce, de acuerdo con sus aliados y miembros de su gobierno, en democratizar, entre comillas, los medios de comunicación e incluso el Poder Judicial. Una idea que es bastante preocupante en vista del concepto que pueden tener de democratizar los aliados de su gobierno, quienes ven como verdaderas formas de democracia regímenes autoritarios como la dictadura cubana o la dictadura venezolana. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha aprobado una norma para poder frenar la migración ilegal en un contexto de campaña para su reelección presidencial.